Cuestiones sobre el binomio de Newton y radicación. Vamos a ver en esta oportunidad los temas que están relacionados al binomio de Newton y también a los casos de radicación. Empecemos con el binomio de Newton. Para entender el binomio de Newton es necesario comprender, en primer lugar, lo que es el factorial de un número. ¿Qué cosa es el factorial de un número? Dice la definición, se llama factorial de un número entero y positivo. Vamos a llamarle n y se denota como n factorial con el símbolo de cierre de admiración. Esto es igual, factorial de n es igual al producto de todos los números consecutivos desde el mismo número n hasta 1. Es decir, vamos a ver simbólicamente sería factorial de n es igual al producto sucesivo, dice, de n por n-1 por n-2 hasta llegar a 1. En otras palabras, si tuviera que llegar desde el factorial de n, por ejemplo, desde el número 3, tendría que hacer factorial de 3 igual a 3 por 2 por 1. Aquí tiene dos propiedades. La primera es que factorial de 1 es igual a 1 y factorial de 0 también es igual a 1. Estas dos son propiedades que tenemos que respetar porque así está convencionado. Entonces, esto es lo primero que tengo que conocer, factorial de un número. Aquí tenemos un ejemplo. Si me dicen calcular factorial de 5, entonces, de acuerdo a la teoría, dice que es factorial del número 5 es un número entero y es positivo. Entonces, la multiplicación sucesiva desde el mismo número, 5 por 4 por 3 por 2, hasta llegar a 1. Si efectuamos esta multiplicación, sería 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120, por 1, 120. Entonces, factorial de un número, en este caso, es la multiplicación desde el mismo número hasta llegar a 1. Factorial de 5 es igual a 120. Aquí también tenemos operaciones de factorial. Si en el numerador tengo factorial de 7 sobre factorial de 4, entonces, según la teoría, dice que factorial de 7 viene a ser la multiplicación de 7 por 6 por 5 y me quedo acá. Factorial de 4, no lo desarrollo, para poder simplificar con lo que está en el denominador, porque abajo tengo factorial de 4. Entonces, como este es un producto, se puede simplificar factorial de 4 arriba y factorial de 4 abajo. Se desaparecen y me queda solamente 7 por 6 o 7 por 6, 6 por 7, 42 por 5, 210. O de otra manera, 5 por 6, 30 y 3 por 7, 21, 210. Entonces también se puede trabajar operaciones de esta manera y simplificar los factoriales. Aquí también tenemos otro ejemplo. Dice dividir factorial de n entre, abro paréntesis, n-2 factorial. De acuerdo a la teoría, factorial de n viene a ser la multiplicación desde n hasta 1. Es decir, factorial de n por n-1 por n-2 y hasta, en este caso, hasta el último número que haya. En el denominador tengo factorial de n-2 factorial. Puedo simplificar. Si tengo esta, en este caso tengo este producto n-2 factorial y abajo también n-2, se simplifica y me queda simplemente n por n-1. En conclusión, esto del binomio de Newton tiene un desarrollo para los exponentes enteros no negativos, es decir, todos los enteros, todos los exponentes son positivos, ¿no? Y son enteros. Aquí tenemos un binomio, x más a.
y este binomio elevado al exponente 0, cuando vemos que cualquier expresión elevada al exponente 0 siempre va a ser 1. Otro binomio, x más a elevado al exponente 1, es lo mismo, x más a. Aquí tengo el cuadrado de un binomio. X más a elevado al cuadrado es el desarrollo. El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el segundo elemento al cuadrado, o el cuadrado del segundo. Vamos a fijarnos en los coeficientes. Este coeficiente de la primera expresión es 1, de la segunda expresión es 2 y de la tercera expresión es también 1. Todos positivos porque esto es positivo. Veamos un binomio al cubo. Si desarrollamos, también esto conocemos que es el cubo de un binomio, es el cubo del primero más el triple producto del cuadrado del primero por el segundo más el triple del primero por el cuadrado del segundo al cuadrado más el cubo del segundo. Pero también fijémonos en los coeficientes 1, 3, 3, 1. En forma general, si seguimos avanzando el desarrollo del binomio a la 0, a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, vamos a llegar al exponente n en forma general. X más a elevado a la n. Esto es igual al cuadrado del primer, perdón, esto es igual al primero elevado al exponente n más n. En este caso sería el exponente n por el primer elemento del binomio elevado a la n-1 por el segundo elemento, más, ahora viene n por n-1 sobre factorial de 2 por el primer elemento elevado a la n-2 por el segundo elemento al cuadrado, más, y aquí va creciendo aquí la expresión que contiene el factorial para determinar el coeficiente. Como ustedes ven, aquí no se nota, aquí casi tampoco se nota, aquí ya tenemos una expresión que sí se va notando cada vez que va creciendo, y aquí está un poco más grande porque ya esto es el factorial de 3 por el producto de la primera expresión del binomio a la n-3 por la segunda expresión del binomio elevado al cubo, hasta llegar al segundo componente del binomio elevado a la n. Entonces, de manera general, tendríamos que desarrollar esto, seguir desarrollando, y vamos a conseguir de manera general esta forma. Los coeficientes que son nuestro interés, en este caso, aquí tendríamos, ¿no? 1, n, de aquí, ¿qué cosa me va a salir? Un número, que es el coeficiente. La siguiente expresión es también un coeficiente mucho más grande, hasta el último, que viene a ser 1. Se empieza con 1 y termina en 1. Entonces, veamos. El primero sería n a la 0. Y n a la 0 es igual a 1. El segundo coeficiente es n en 1, y esto es igual a n. Si regresamos a la expresión, tenemos aquí 1, y aquí el coeficiente es n. La siguiente expresión es n en 2. El desarrollo de n en 2 es n por n-1 sobre factorial de 2, y eso es lo que tiene en nuestra expresión, n por n-1 sobre factorial de 2. Este es el otro coeficiente, n en 3. Entonces, como ustedes ven, va de n en 0, n en 1, n en 2, n en 3, y su desarrollo vendría a ser n aumentando, es la multiplicación sucesiva, ¿no? N por n-1 por n-2 sobre factorial de 3. En forma general, estos coeficientes serían de esta manera: n en k. Mucha atención porque esta es la fórmula: n en k.
Es como decir n en 0 o n en 1. Es decir, de forma general sería n en k, donde se pone en el numerador factorial de n, cualquiera que sea el valor de n, sobre, en el denominador vamos a poner k factorial por n menos k. Nuevamente, n sobre factorial de k y n menos k factorial, en este caso, y vamos a ir hasta n. Cuando tengo n en n va a ser igual a 1. Luego, si tenemos una expresión de x más a a la n, de forma completa voy a tener lo siguiente: n en 0, el coeficiente n en 0, que es igual a 1, por x a la n, como está en la expresión aquí, ¿no? X a la n. El segundo término, o la segunda expresión, va a ser n en x a la n menos 1 por a, eso lo vemos aquí. La segunda expresión es n en 1, x a la n menos 1 por a, más la tercera expresión, n en 2, así quedan coeficientes n en 2 por x a la n menos 2 por el segundo término elevado a la 2, más el tercer término, n en 3 por x por el primer elemento a la n menos 3 por a al cubo, hasta llegar al siguiente, o al último, sería n en n elevado a la a la n. Entonces, esta es la forma completa de desarrollar, y cada uno de estos coeficientes hay que desarrollarlos con esta fórmula, ¿no? Con esta fórmula que está acá, que en realidad es n en k, como decir n en 0 o n en 1, y hay que desarrollarlo. En forma general, entonces, resumiendo coeficientes y variables, cuando yo tengo una expresión, un binomio como este, que es x más a la n, o sea, un exponente n, entero positivo, esto es igual a la sumatoria. ¿Por qué sumatoria? Porque son sumas, ¿no? Aquí tengo la primera expresión más, la segunda expresión más, la siguiente expresión, hasta la última. ¿De qué? De sumatoria desde k, que va a tomar valor 0, hasta el valor del exponente, n. ¿De qué? Este es el coeficiente. Abro paréntesis, y esto no es división, es n en k. Se lee n en k. Cierro paréntesis por la primera expresión a la n menos k. Fíjense que estoy restando. El exponente de x del primer elemento va a ser n menos k, o sea, estos dos términos, y el producto con el segundo término elevado a la k. Entonces, esta es la forma general. También nos grabamos, así como esta fórmula que está acá, ¿no? N en k, nos grabamos esta otra también, esta que está aquí abajo. Entonces es interesante tomar en cuenta que estas dos fórmulas me van a ayudar a resolver mis ejercicios. En conclusión, ¿qué pasaría si ahora me dan un valor negativo? Es decir, x menos a. Nosotros hemos encontrado para x más a la n. Pero ahora, y ese es su desarrollo, pero ahora me dan x menos a la n. Simplemente lo que vamos a hacer es que el segundo término lo encerramos en paréntesis y le ponemos su símbolo, ¿no? O su signo, menos a, x más menos a. Entonces la segunda expresión es menos a. Y en todos los ejercicios, en todas las expresiones, reemplazamos donde es el segundo elemento por menos a, y vamos a ver que de acuerdo al exponente, por ejemplo en este caso es positivo, ¿no? Es cuadrado, entonces esto se va a convertir en positivo. ¿Por qué? Porque menos a al cuadrado es menos a, menos por menos es más. Pero si tengo, por ejemplo, acá al cubo, entonces esto va a ser negativo, ¿no? Entonces, si aquí es negativo, multiplicado por esto es negativo. Entonces, en conclusión, hay que tener mucho cuidado en que el segundo elemento sea el signo separado o distinguido por el paréntesis. Entonces, pero también podemos hacer lo siguiente. Se deduce que los términos del desarrollo del binomio de una diferencia, como en este caso, son positivos, ¿no? Los del lugar impar. ¿Y cuáles son el impar? El primero, el tercero, o sea, todo lo que sea impar. ¿no? Positivos, los impares.
y negativos los que tienen lugar par. Vamos a ver. Si tengo aquí este desarrollo, el primer, en este caso, ¿dónde está? Aquí está la primera expresión, ¿no? Dice que es, como es impar, es el número 1, esto es positivo. El segundo va a salir negativo, porque ustedes fíjense, aquí tengo menos a, al multiplicar por todo lo que me salga acá, menos, por más, menos. Entonces, los pares vendrían a ser negativos, ¿no? Entonces, eso también lo podemos resolver mediante un ejercicio. Vamos a ver aquí. Aquí tengo x menos a, una expresión elevado a la cuarta. Desde ya podemos ver que cuando yo tengo elevado a un exponente, por ejemplo 4, voy a tener más una expresión. Es decir, voy a tener 5 términos. 1, 2, 3, 4 y 5. Eso es algo que también es como cuando yo tengo el cuadrado de un binomio, tengo 3 expresiones. Cuando tengo cubo de un binomio, tengo 4 expresiones. Cuando tengo la cuarta de un binomio, o elevado al exponente 4, voy a tener un término más que este exponente, 5. Pero en forma general, ¿cuál sería el desarrollo? Es la sumatoria de k, que va a tomar valor 0 hasta el valor del exponente, es decir, hasta 4. ¿De qué? De 4 en k. O sea, aquí voy a poner el valor de n en k, pero n sabemos que es 4. Y multiplicado por x, la primera expresión, elevado a la 4 menos k. Por, como es signo negativo, como es una diferencia, le ponemos aquí su signo, menos a elevado a la k. Desarrollamos esta sumatoria. Al desarrollar la sumatoria, desaparece esta sumatoria y voy a poner sumas. Entonces, la primera expresión sería 4 en 0, cuando k va a tomar el primer valor. K asume valor 0. Entonces, 4 en 0, aquí está, 4 en 0. ¿De qué? De x a la cuarta menos k, 4 menos k. Como sabemos que k vale 0, 4 menos 0, simplemente queda 4. La segunda expresión es menos a elevado a la k, pero sabemos que la primera expresión k vale 0, entonces cualquier número elevado a la 0 es 1. 1 por x a la cuarta simplemente es x a la cuarta. Es la primera expresión. El signo del segundo, ¿cómo sería? Hemos dicho que el primero es positivo, los impares, los pares son negativos. Entonces, pero veamos. El segundo signo, el segundo término es 4, ahora k vale 1. 4 en 1. 4 en 1. Por x a la 4 menos 1, o sea 3. Por a, ¿no? Por a la cuánto? A la k, a la 1. Entonces a la 1, se sobreentiende que aquí tiene 1. Pero era negativo. Entonces este negativo pasa a ponerse aquí, como signo negativo. La tercera expresión, k ahora vale 2. Entonces 4 en 2. 4 en 2. Por la primera expresión, por x, 4 menos 2, porque esa es la fórmula, ¿no? 4 menos k, 4 menos 2, 2. Por a al cuadrado. Sabemos que a al cuadrado, el signo es más, menos por menos, más. Entonces por eso esta tercera expresión es positivo. La siguiente expresión, la cuarta. K ahora vale 3, ¿no? Entonces el coeficiente es 4 en 3. 4 en 3 por x elevado a la cuánto. 4 menos 3, 1. Entonces exponente 1. Se sobreentiende aquí que x tiene exponente 1 por a la k. Acá está, a la k. Entonces k vale en este caso 3. Menos por menos es menos, ¿no? Menos por menos más por menos menos, por eso viene el signo menos. Y a vendría a ser elevado a la 3. Más la última expresión. K ahora asume el valor 4. ¿No? Ha ido subiendo de 0, 1, 2, 3, 4. Entonces este es 4 en 4. El coeficiente 4 en 4. Por x a la 4 menos 4, 0. X a la 0 desaparece, es 1. Entonces se sobreentiende que está aquí 1. X va a tomar valor 1.
por a la cuarta, porque k vale 4. Entonces, este sería el desarrollo de x menos a la cuarta. Lo que nos queda por resolver son los coeficientes. ¿Cuánto es 4 en 0? ¿Cuánto es 4 en 1? ¿Cuánto es 4 en 2? Porque son números. Entonces sabemos que 4 en 0 es, por ejemplo, 1. Pero eso vamos a verlo aquí. 4 en 0, ¿cómo se desarrolla? 4 en 0 se pone arriba, 4, o sea, esto es como decir n en k. N pones en el numerador, 4 en k, o 4 factorial. Y abajo pones el valor de k, que es 0, por 4 menos 0, o sea, 4 menos 0 es 4, factorial. Entonces desarrollas esto, simplificas 4 factorial y me queda simplemente 1. Ahora, factorial de 4 en 1. Copiamos arriba, en el numerador, factorial de 4. Y abajo ponemos 1 factorial por 4 menos 1, 3 factorial. 4 por 3 factorial, 3 factorial con 3 factorial se va, me queda 4 sobre factorial de 1 es 1, simplemente 4. Entonces, cada uno de estos coeficientes hay que desarrollarlos, ¿no? Entonces, voy a tener el primero 1, 4, 6, 4, 1. Estos coeficientes los voy a reemplazar ahora acá. 1, 4, 6, 4, 1. Entonces, esto hay que desarrollar con factorial. En realidad esta es la fórmula de combinación, ¿no? Combinación de n en k. Pero también hay otra manera de determinar estos coeficientes binomiales, ¿no? Mediante el triángulo de Pascal. En este caso, este método me va a permitir determinar los coeficientes, es decir, para evitar estar haciendo estas operaciones, estos coeficientes los puedo obtener de una forma un poco más rápida, más fácil. Se llama el método, el triángulo de Pascal, ¿no? Entonces, estos coeficientes se construyen mediante un triángulo que es de esta manera. Este es el triángulo, ¿no? Como ustedes ven, va abriéndose y va creciendo de acuerdo a el binomio que estamos desarrollando. En este caso, este es el binomio x más a la 0. Sabemos que cualquier número elevado al exponente 0 siempre va a ser 1. X más a, si elevo al exponente 1, entonces los coeficientes van a ser 1 para x y 1 para a. Aquí están. Si tengo al cuadrado, como el cuadrado de un binomio, ¿no? Cualquier expresión como esta, un binomio elevado al cuadrado, los coeficientes son 1, 2, 1. ¿Ya? 1, 2, 1. Vamos hasta el cubo. Hemos aprendido a usar x más a al cubo, o el cubo de un binomio. Entonces el desarrollo de esto sería 1, 3, 3, 1. Hasta aquí, ¿cómo se obtiene? El primero se pone aquí 1, el segundo se pone 1, 1, el siguiente siempre empieza por 1 y termina en 1, pero la suma de este 1 más 1 me va a dar este 2. Para el siguiente nivel, cuando es al cubo, se pone 1, empiezo con 1, luego voy sumando, miren, 1 más 2, 3, 2 más 1, 3, y termino en 1. Entonces estos son los coeficientes. Si fuese 4, como el caso anterior, porque aquí hemos tenido un ejercicio de elevado a la cuarta, ¿no? Con un binomio elevado a la cuarta, entonces los coeficientes hubieran sido, mediante el triángulo de Pascal, de esta manera. 1, el siguiente sale 1 más 3, 4, el siguiente sale 3 más 3, 6, el siguiente 3 más 1, 4, y termina en 1. Entonces 1, 4, 6, 4, 1. Esos serían los coeficientes independientemente del signo que tenga a o que tenga, en este caso, el segundo elemento. Para x más a la quinta, desarrollo mediante el triángulo de Pascal, pongo 1 primero, 1 más 4, 5, 6 más 4, 10, 6 más 4, 10, 4 más 1, 5, y termino en 1. Y así, para el 6, por ejemplo, pongo 1, 1 más 5, 6, 5 más 10, 15, 10 más 10, 20,
10 más 5, 15, 5 más 1, 6 y termino en 1. Entonces el triángulo va a ir creciendo de acuerdo al exponente que tenga. Esto se llama el triángulo de Pascal. Y otra de las cosas que también se observa en la parte derecha es que la suma de los coeficientes me va a dar un número, que eso se utiliza mucho en los ejercicios. Si aquí tengo, por ejemplo, x más a elevado al exponente 1, y sus coeficientes son 1 más 1, es como si tuviera una base de 2, ¿no?, elevado al exponente 1, porque tengo dos términos, 1, 2, son dos expresiones, de ahí viene la palabra binomio, dos expresiones. Elevado a la 1, la sumatoria me va a dar 2. Si tengo un binomio, ¿no?, aquí está, y está elevado al exponente 2, es la sumatoria de sus coeficientes, 1 más 2 más 1, me sale 4. Y si tengo otro binomio elevado al cubo, me sale 8. ¿Por qué? 1 más 3 más 3 más 1 sería 8. Es lo mismo decir 2 al cubo, 8. 2 a la cuarta, 16. 2 a la quinta, 32. 2 a la sexta, 64. Pero, porque todos son positivos, pero puede ser que yo tenga acá x menos a al cubo, entonces alguno de ellos van a ser negativos, ¿no? Dice los impares son positivos, los pares son negativos. Entonces, ¿cuánto sale la sumatoria? Sería acá, este es positivo, negativo, positivo, negativo. La suma me sale 0. Veamos un ejercicio para entender esta parte. Aquí tengo una expresión, x menos a elevado a la sexta. Cuando vemos que está elevado a la sexta, rápidamente me doy cuenta que voy a tener 7 expresiones. 6 más 1, 7 expresiones. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 expresiones. Entonces, aprovechando el triángulo de Pascal, voy a tener los coeficientes que están aquí. Cuando está elevado a la 6, 1, 6, 15, 20, 15, 6 y 1. Eso mismo voy a tener. 1, 6, 15, 20, 15, 6 y 1. Ya están los coeficientes. Lo que se obtenía a través de estos factoriales, ¿no? O en este caso esta es la fórmula de combinación. Entonces, de esta manera también puedo ayudarme con el triángulo de Pascal y encontrar los coeficientes. Ahora, cuando es signo negativo, ¿no?, sabemos que positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo y positivo. Lo que dice esta parte, ¿no? ¿no? Aquí hay una parte, ¿no? Se deduce que los términos de desarrollo del binomio de una diferencia son positivos los de lugar impar, o sea, el primero, el tercero, el quinto, y negativos los de lugar par. Entonces, de esta manera también podemos tomar en cuenta cuáles son de signo positivo, cuáles son de signo negativo. Las expresiones sabemos ya que sale de n en k, ¿no?, de cada una de ellas. Entonces ya tengo el desarrollo de esta. Luego también hay ejercicios en los que, por ejemplo aquí, no me van a pedir que desarrolle todo esto en un ejercicio de razonamiento matemático, pero sí puedo realizarlo. Lo que me van a pedir a mí es, por ejemplo, indíqueme si la quinta expresión, ¿no?, vamos a poner la cuarta, 1, 2, 3, la cuarta expresión es igual a, me ponen, ¿no?, 10x al cubo por a al cubo. ¿Será cierto o no? Entonces, para determinar el número de expresión, si yo tuviera digamos, x menos a elevado a la 20, voy a tener 21 expresiones. Pero, y me están diciendo, encuéntrame la número 18. No voy a tener que desarrollar todo esto. Hay una forma de determinar el lugar general de un binomio. Entonces, aquí tenemos la fórmula del término del lugar general de un binomio. Entonces, vamos a entender. Dice, sea el binomio, puede ser positivo o puede ser negativo, x más a o x menos a, y esto elevado a un exponente n. El término del lugar k más 1, vamos a entenderlo acá, este es el término k más 1. Ahorita vamos a ver cómo se desarrolla. El término del lugar k más 1 está dado por la fórmula. Entonces aquí tenemos una fórmula donde para el binomio, cuando es positivo, ¿no?, cuando x más a está elevado a la n, es positivo,
Esta es la forma de desarrollar el lugar, la expresión k más 1, ¿no? Si vamos a suponer que me dicen x más a elevado a la 20 y me dice encuentra el lugar 15, el lugar 15. Entonces solamente una expresión 15, de los 21 expresiones, encuentra el número 15. Entonces si que es positivo, miren, se pone n en k. Primero tengo que determinar cuánto vale n y cuánto vale k. Si n me dicen 20, entonces n vale 20. Y el lugar késimo, en este caso 15, me están diciendo 15. Para que sea 15, entonces k debe valer 14. Porque 14 más 1 sería el lugar 15. Entonces k vale 14. Aquí sería 20 en 14. Por x, la primera expresión, no sé cuánto valga, ¿no? Elevado a la cuánto, a la n menos k, o sea, a la 20 menos 14, o sea, a la 6, por la segunda expresión elevado a la k, en este caso k vale 14. Esto si es que es positivo. Si es que fuese negativo, entonces hay que ponerle menos 1 y elevar al término k. Como sabemos que k vale 14, entonces esto 14 es par, esto va a ser positivo, ¿no? Pero si fuese el término que me dice el término 14, entonces k vale 13, entonces 13 va a ser acá esta expresión negativa. N en k es lo mismo que acá, x por n menos k por a a la k. Esto cuando es x menos a. Entonces esta es la fórmula para determinar cualquier expresión, ¿no? En un binomio. Veamos. Me dice hallar el término sexto del binomio. Me están diciendo que esta es la primera expresión menos esta es la segunda expresión. Este es un binomio, está elevado al exponente 12. 12 es un entero y es positivo. Deduzco que hay ¿cuántas expresiones? 12 más 1, 13 expresiones, 13 términos. Pero me están diciendo que encuentre solamente el sexto, no los 13, sino solamente el sexto. Entonces vamos a valernos de esta fórmula que se llama fórmula del término lugar general. Entonces para nuestro caso tenemos negativo, ¿no? Es negativo, el binomio está con signo menos, voy a tener que usar esta segunda que está acá. Entonces parto identificando cuánto vale n y cuánto vale k, porque lo demás ya lo tengo, x tengo, a tengo. Entonces voy a determinar cuánto vale n, vale 12. Y k me está diciendo el término sexto. Entonces para que sea sexto, k debe valer 5. ¿Por qué? Porque dice el término del lugar sexto, me está diciendo todo esto vale 6. Para que valga 6, ¿no? K debe valer 5, porque 5 más 1, 6. Entonces aquí, el término sexto es K vale 5 más 1, ¿no? K vale 5. Entonces ya determinamos n vale 20, acá, n vale 20 y K valdría 5. Vamos a ver en el desarrollo. La solución. Término sexto significa que K vale 5 más 1, ¿no? Entonces eso hay que entenderlo en primer lugar. Y también sé que n vale 12, entonces voy a tener 13 expresiones, 13 términos, ¿no? Pero a mí me están pidiendo el sexto. Entonces solamente tengo que saber los números de k y de n. Entonces n vale 12, k vale 5. Como es negativo, vamos a usar la segunda expresión. Dijimos, cuando es negativo, voy a usar esta expresión. Entonces pongo menos 1 elevado a la 5. Vamos acá. Menos 1 elevado a la 5, porque k vale 5. Por, ahora, 12, que es el valor de n, y k, que vale 5. 12 en 5. Por la primera expresión. Lo pongo entre paréntesis. 3 por x a la 5 es la primera expresión del binomio. Eso elevado al exponente. Ahora, la resta de 12 menos 5, o sea, va a ser 7k. La segunda expresión, por la segunda expresión. 1 sobre 3 por x a la 7. Y esto elevado a la k. K sabemos que vale 5. Entonces, ya tengo planteado. ¿Cuánto sale 12 en 5? ¿No?
¿Cuánto sale 12 en 5? Lo podemos resolver también con factorial, ¿no? Pero lo sigo conservando acá. 12 en 5, simplemente lo pongo ahí. El signo menos, aquí, en realidad esta primera expresión sirve para determinar el signo. 5 o menos 1 a la 5 va a ser 1 negativo. Entonces, esto sirve más que todo para el signo, ¿no? Entonces, menos 12 en 5. La primera expresión era 3x a la quinta, 12 menos 5 a la 7. Ahí está. Voy a tener acá potencia de potencia. La segunda expresión, 1 sobre 3x a la 7 elevado a la 5. Lo copio igual. 12 en 5. Aquí estaría el planteamiento. Factorial de 12 en el numerador por factorial de k, o sea de 5, por 12 menos 5, 7 factorial. Ya está para desarrollar con factorial. Las expresiones del binomio 3x a la quinta, ¿no? Esto es un producto. Todo esto está elevado a la 7. Entonces, como es un producto, 3 se eleva a la 7, 3 a la 7. Y x a la quinta, que está acá, tiene potencia de potencia, 5 por 7. Cuando tengo potencia de potencia se le aplica, ¿no?, un producto. Es como acá, 3 a la 7, es decir, 7 por, o 1 por 7, ¿no? 3 a la 7. X, 5 por 7, 35. Esa es la primera expresión. La segunda, 1 a la quinta es 1, y en el denominador 3 a la quinta, ¿no?, porque esto afecta arriba y abajo también. Entonces 3 a la quinta por x a la 5 por 7, 35. Si seguimos aquí como factorial, vamos a trabajar las expresiones. Aquí tengo x a la 35, aquí tengo x a la 35. Aquí tengo 3 a la 7 y aquí tengo 3 a la 5. Esto está multiplicado por 1, esto es como poner en la parte superior, ¿no? 3 a la 7 por x a la 35 se pone aquí arriba. 3 a la 7 por 3 a la 5 tiene la misma base, por lo tanto me queda 3 y los exponentes se restan. 7 menos 5, 2. X a la 35 arriba, x a la 35 abajo se van. Entonces solamente me queda 3 a la 7. Desarrollo 12 factorial, que es 12 por 11 por 10 por hasta llegar a 1. Bueno, voy a llegar hasta 7 nada más para simplificar con el 7 y dividir 5 factorial de 5 da 120, ¿no? Efectúo, desarrollo primero los factoriales y luego multiplico por 3 al cuadrado, que es 9, y me sale este número, solamente este número porque se eliminaron las variables, menos 71,28.